Gloria al Señor. Dios le bendiga, hermano. Una vez más damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Gozosos de estar aquí en la casa del Señor. Bendecimos la audiencia que en este día nos está acompañando en las redes sociales. Qué bueno que está con nosotros. Esta es una experiencia más que vivimos aquí en la iglesia Visión en Acción. Una experiencia maravillosa donde nos encontramos los hermanos juntos en armonía y venimos a disfrutar de la palabra del Señor y estar en coinonía. Qué bueno que estamos aquí en esta casa del Señor. Qué lindo es el Señor. ¿Cuántos tienen un aplauso para nuestro Padre, nuestro amado Jesucristo y su Espíritu Santo? Gloria a Dios. Nos hemos servido con una cuchara sumamente grande este día, participando la familia Leiva y Leiva Alvarado. Gloria al Señor por el programa de esta congregación. Y no podemos más que glorificar el nombre del Señor, porque lo que se hace solamente Él lo permite. Y lo más que podemos hacer es bendecirlo, como repito, glorificar su nombre, exaltarlo, porque ¿cuántos saben que Dios es bueno? Amén. Dios es bueno. Y es bueno todo el tiempo para con nosotros. Amén. Aunque nosotros seamos infieles, Él siempre permanece fiel. Él siempre está ahí a la disposición nuestra. Solamente hay que acercarse a Él, porque Él dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Qué lindo que es nuestro Señor. Él no se mueve de donde Él está, pero nos pide a nosotros: ven, acércate. ¿Cuántos quieren acercarse en este día al Señor? Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar hablando, mis amados hermanos, en este día bajo el tema la familia en el orden de Dios. Y mi esposo leyó la palabra en Hechos capítulo 16, versículo 25 al 34. Quiero retomar esa lectura y también leer a la vez Josué capítulo 24, versículo 14 y 15. Y esta lectura la hago a manera de refrescar qué fue lo que leímos al inicio. A veces estamos un poquito idos y no ponemos atención a la palabra. Así que le pido por unos minutos que usted se centre en la palabra del Señor, que su mente y su corazón estén enfocados no en la persona que está hablando, sino en la palabra del Señor. Porque cualquier persona que se para aquí al frente, que es un ministro del Señor, siempre va a aportar para su vida bendición. Siempre va a tener palabras de ánimo, palabras que lo levanten, palabras que lo fortalezcan, palabras que lo vivifiquen. Así que no menospreciemos a ninguna persona que se para al frente. A los que están empezando en este tiempo, yo me he gozado tremendamente con las familias que han ministrado en este mes. La familia Benítez, Márquez, la familia Rodríguez que estuvo ministrando, también la familia Castro, Procel. Y me he gozado tremendamente de ver qué maravilloso es el Señor. La familia González, que estuvo aquí al frente la semana pasada, el mensaje que cada uno de mis hermanos han compartido ha sido de bendición para mi vida y todavía los estoy saboreando. La familia Lor, que estuvo también con nosotros la semana anterior, la familia Leiva Alvarado, que hoy está con nosotros, los suegros, participando, y la verdad que nos hemos gozado, los niños, Caleb y Amelia. Oh, Dios mío, qué maravilloso es ver los niños cuando se ponen a orar. Ustedes pusieron atención en ese Zoom donde estos niños estaban cerrando sus ojos y trayendo una plegaria. Son niños de 4 o 5 años que están siendo instruidos en la palabra del Señor. Esto quiere decir, hermanos, que son los padres los que los están introduciendo en este camino, tanto a Nadia como a Matías y a Isabela también. Ahora que estuvo Emma, Benjamín recogiendo las ofrendas, y Jasmine, Jaylin,
Junior, la semana pasada Génesis que estuvo. Hermanos, yo estoy aquí, de verdad que se me eriza la piel de darme cuenta qué lindo y maravilloso es el Señor con esta casa, Visión en Acción. Porque no es fácil, hermano, pararse aquí al frente, tocar guitarra, aprendiendo como lo hizo mi hermano Franklin. Excelente. Hermanos, un aplauso para todos ustedes. Amén. Gloria a Dios por sus vidas. Gloria al Señor, porque los talentos que cada uno de ustedes tienen no se los ha dado nadie más que nuestro Padre Celestial. Dones, talentos para ponernos a la orden primeramente del Señor y luego servir, como dice la palabra, a esta congregación. Vendrán muchos más. Yo ahí veo a la familia de Roberto Junior también sirviéndole al Señor y pasando aquí al frente. Hermano, cuando nos demos cuenta ya estamos en diciembre del 2025 y una vez más preparados para la familia ministrando. Amén. Retomo la palabra en Hechos capítulo 16, versículo 25 al 34. Y la escritura dice a su letra, en reverencia al Padre, al Hijo y en comunión a su Santo Espíritu. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo, clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído al Señor. Puede escuchar, si usted gusta, Josué capítulo 24, versículo 14 y 15, que dice la palabra, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre eterno. Gracias, maravilloso Dios. Tú eres excelente y a ti sea toda gloria, toda honra y toda majestad, Señor. Estamos en tus manos, Padre eterno. Que seas tú glorificándote a través de este vaso, donde tú te viertas en mi vida, Señor eterno, para hablar la palabra a tu pueblo. Es tu pueblo, Padre eterno, que se ha congregado en tu nombre en este lugar, para glorificarte a ti. Úsame, Señor, con carbón encendido en mis labios. Bendito Dios, que la palabra, Señor amado, que hable, sea una palabra que venga directamente de tu Espíritu Santo, donde tu pueblo la reciba. En esta hora, Señor, tomamos las mentes de cada uno de los que estamos aquí y el corazón de ellos, Padre Celestial. Los presentamos ante tu trono de gracia y misericordia para que sean, Señor, en ti y el enemigo no gane ventaja, Padre. Reprendemos al devorador de las almas, Padre amado, porque este día se ha constituido, Padre Celestial. Que tu presencia, Padre amado, toma y controla, Señor eterno, nuestras vidas de tal forma, Padre Celestial, que nosotros podamos comprender quiénes somos en ti y el llamado, Padre amado, que tú nos has hecho a cada uno de nosotros. Padre, a ti sea la gloria y la bendición para nosotros. Puede tomar su asiento. Bendito sea el Señor.
Hablamos entonces en esta hora bajo el tema la familia en el orden de Dios. Antes de entrar directamente al tema, quiero decirle que el escritor de esta palabra es Lucas, al cual también se le llama el médico amado, según Pablo. Escribió la revelación divina directamente inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Lucas meticulosamente recopiló información para poner en orden los datos específicos de los acontecimientos de la vida de Cristo. Un hombre que no había caminado con Cristo, pero se impactó por lo que él estaba oyendo. Usted y yo no hemos caminado con Cristo, no caminamos, no existíamos ni siquiera en aquel momento, mas sin embargo se nos ha dado la oportunidad de acercarnos a Él. Y sí, hoy usted y yo podemos caminar con Él. Hoy usted y yo podemos ver los acontecimientos que nos dice la palabra del Señor y tener claro que verdaderamente Cristo vino al mundo. Cristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo, partió la historia en dos, marcándonos la diferencia de lo que es vivir en Él y lo que es vivir fuera de la presencia del Señor. Asimismo, Lucas es el que se encarga de poner en orden esos datos que usted y yo conocemos hoy en Lucas como el Evangelio y en Hechos de los Apóstoles. Bendito sea el Señor. Las fuentes primarias de Lucas específicamente fueron los discípulos que hablaban constantemente de aquellas maravillas que Cristo había hecho. ¿Ha notado usted, ha leído los finales del último capítulo de Lucas, donde Cristo iba caminando allí en el camino a Emaús con unos discípulos que Cristo hablándoles e inclusive ellos habían oído, le habían visto, pero era el Cristo resucitado el que estaba caminando con ellos y no podían entender, no podían comprender que aquel Mesías a los que muchos habían despreciado estaba ahí a la par de ellos, hablándoles la palabra del Señor, revelándoles a ellos realmente las sagradas escrituras. Asimismo como Cristo lo hizo con ellos, asimismo el Señor está haciendo con nosotros hoy. Si hay un corazón dispuesto, si hay un corazón que verdaderamente quiera vivir en el orden de la familia de Dios, Dios te abre el entendimiento, Dios mueve tu corazón, Dios abre ese corazón, así como abrió el corazón de Lidia para poder que la palabra que Pablo le hablaba llegara directamente a aquella mujer que aceptó a Cristo y aquellos discípulos se quedaron en aquel hogar. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros como pueblo del Señor, como familia de Cristo, porque todos los que estamos aquí somos una sola familia. Sí, ciertamente tenemos las diferentes familias por nombres y apellidos, pero usted y yo, todos somos una familia. ¿Cuántos tienen un aplauso para el Señor? Bendito Dios. Lucas no afirmó haber sido él mismo un testigo. Cuando nosotros leemos la palabra, Lucas no afirma haber sido un testigo. Es lo mismo que nos ocurre a nosotros en este tiempo. No podemos afirmar ser un testigo de aquellos acontecimientos de aquella época. Los estamos leyendo, los estamos escuchando. Dios está penetrando esa palabra en nuestra mente, la está escribiendo en nuestra mente y en nuestro corazón. Los hechos que nosotros realizamos diariamente son los que nos hacen a usted y a mí ser testigos de un Dios vivo, ser testigos de un Dios real. No lo que yo diga, no como yo quiera. No quiero parecerme a este, ni quiero parecerme a él, aquel. Yo quiero parecerme a Cristo. Yo quiero ser imitadora de Cristo, así como Pablo lo dijo. No es, hermano, buscar una persona de fama, un predicador maravilloso, un escritor grandioso, los cuales muchas veces cuando son teólogos que nos ayudan a poder tener información de la palabra y aclarar un poco nuestro entendimiento, decimos qué maravilloso el entendimiento que el Señor les ha dado a estos varones, pero definitivamente Cristo por excelencia.
Amén. Cristo por excelencia. El mismo Cristo dijo que mayor sabiduría que la que Salomón había tenido estaba presente manifestando el reino de Dios aquí en la tierra. Hermanos amados, como familia, nosotros necesitamos, es un deber, un imperativo, definitivamente manifestar el reino de Dios. Eso es lo que usted y yo estamos viviendo. Estamos viviendo en este tiempo el reino de Dios aquí y ahora, en este momento. Cuando nosotros comenzamos a vivir el reino de Dios aquí, en este tiempo, vamos teniendo cambios en nuestras vidas. Vamos aceptando las pruebas, los retos, los desafíos que llegan, porque sabemos que el Señor está cortando en nosotros áreas que a Él no le gustan. ¿Nos incomodamos? Sí. ¿Nos molestamos? Sí. Claro que nos molestamos. La humanidad nuestra y la carne se nos levanta. Pero cuando nos sometemos al Señor y vemos que el ego que se nos levanta está ahí puesto, depositado a los pies del Señor, vamos notando lo que el Señor va haciendo. Qué lindo es poder ver hacia atrás y decir que en las luchas y en las pruebas Dios nos ha sostenido y ha hecho algo con nosotros. ¿Cuántos tienen un aplauso para el Señor? Gloria a Dios. Bien, nos ocupamos en este tema, la familia en el orden de Dios. ¿Sabe usted que la familia ocupa un lugar central en el plan divino? ¿Cuántos sabemos que la familia ocupa un plan central en el plan divino? Amén. Vemos desde Génesis al Padre Celestial salvando familias. Empezó con Noé, ahí en el capítulo 6 de Génesis. La institución divina de la familia es la clave para entender la voluntad de Dios. Y entendemos una parte de la voluntad de Dios cuando nosotros recibimos educación de la palabra. Nos educamos en las Sagradas Escrituras. La estructura bíblica de la iglesia y la estructura de la sociedad están basadas todavía estas gripes que están en este tiempo muy propagadas no nos dejan del todo. Gracias. Estamos en vivo. Amén. Denle un aplauso. Estas son las cosas de no ser una grabación, no podemos hacer cortes, amén, pero Dios sigue con nosotros aquí. Amén. Eso es lo maravilloso. Gloria al Señor. Así que la familia se basa en la estructura bíblica. Cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, la Biblia no señala un esquema específico para que usted y yo vayamos en el orden de Dios. No señala un esquema específico. Sin embargo, cuando profundizamos en la palabra, nosotros vamos a encontrar verdades fundamentales que nos guían a nosotros en ese camino del orden que Dios quiere para nosotros como familia del Señor. Como número uno, en el orden de la familia de Dios, nosotros vamos a notar que hay que entrar en el proyecto de Dios. Hay que entrar. Dios abre una puerta para que usted y yo entremos, tengamos acceso a ese proyecto que Dios ha establecido para nosotros como familia. No somos islas, somos seres humanos que necesitamos la uniformidad familiar, estar juntos. Por eso la palabra dice habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Ahí es donde desciende. Aquí, ¿cuántos creen que aquí en este lugar, en este momento, está descendiendo ese óleo, ese aceite fresco de nuestro Padre Celestial, derramándose ahí desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies? Si usted no lo
sus ojos y recíbalo. Porque hay aceite. Sí, amén. Hay aceite de parte del Señor fluyendo. Dios quiere ungir tu vida nuevamente. Si estás apagado, si te has enfriado, si apenas estás llegando a los pies del Señor, si usted que nos está mirando, usted no sabe qué hacer con su vida, aquí hay una iglesia que le puede indicar lo que usted necesita hacer para poder entrar en el proyecto divino. Necesitamos entonces decirle a las familias que Cristo salva. Amén. Necesitamos llegar, ese es el proyecto de Dios. Salvar las familias, libertar al que está cautivo, sacar de la cárcel a aquellos que están presos. Y hermanos, no es solamente el que está preso en barrotes, que está ahí en una cárcel física totalmente. Aquellos que en su corazón están heridos. Aquellos que en su corazón están dolidos y afectados por diferentes situaciones y tienen una cárcel dentro de su corazón. Usted dirá, pero hace poco tiempo acepté a Cristo o hace tantos años lo acepté. Pero la salvación es constantemente. Hay que estar constantemente durante el día renovando esa salvación que es en acción y confesando nuestras faltas delante del Señor. ¿Y qué dijo aquel varón cuando vio aquel terremoto que había ocurrido en la cárcel? ¿Sabe que el enemigo es un imitador? Yo pasé una noche terrible, se puede decir que en vigilia toda la noche. Y leímos ahí del terremoto que ocurrió en la cárcel de Filipo. ¿Cuánto leímos la palabra? ¿Cuántos recuerdan que hubo un terremoto? Ese terremoto hizo posible que las cadenas de aquellos presos, que imagínense usted que necesitaban abrir las piernas como una forma de A, para poderlos poner las cadenas, de tal forma que esas cadenas procurara en ellos darles unos calambres en las piernas. ¿Usted sabe lo que es un dolor en las piernas, un calambre en las piernas, y usted no poder moverse porque usted está encadenado? Eso era el propósito de esas personas que encarcelaron a Pablo y a Silas, dañarlos. Pero ellos alababan al Señor. Amén. Ellos glorificaban en aquella noche, cantaban himnos al Señor, y vino aquel terremoto, abrió las puertas de la cárcel, rompió las cadenas y aquellas personas fueron libres. Esta madrugada, como a eso de las 3:30 de la mañana, 3:40, que yo dije, no necesito ver cómo me duermo. Tal vez me quedé dormida unos minutos, pero en mi mente realmente parecía que no había dormido nada, y al final eran como 20 minutos. Oí un estruendo tan exagerado como tipo terremoto, y cayó algo encima de mí tan fuerte. Era un ataque del enemigo tan profundo que inclusive pude ver con mis ojos cerrados como un rayo, como cuando los rayos o los truenos están en el cielo por la lluvia. Hasta ese punto llega el imitador. Una palabra que tenía que compartir, o que estoy compartiendo, con poder de Dios. Él quería frenarme a mí para que yo me quedara en la casa con diferentes situaciones que me dieron. Sí, el enemigo es un imitador, quiere dañarnos, pero ¿sabe qué? Cristo vino para darnos vida, y vida en abundancia, y para deshacer toda obra de Satanás. Alabado sea el Señor. Esa cárcel se abrió, aquellos hombres estaban libres. Aquel carcelero decía ya tomar la espada para matarse, cuando Pablo le dijo, no te hagas ningún daño, aquí estamos todos. Qué maravilloso ver que aquellos dos siervos del Señor habían sido llevados presos con un propósito del Señor. El proyecto de Dios para aquel carcelero de Filipo era salvarlo a él y salvar a su familia, y para eso llevó presos a dos siervos suyos. Aleluya. A veces nosotros confundimos lo que está pasando a los siervos de Dios, pensando que hay pecado, o que porque dijeron esto o aquello, y que Dios los está castigando. Pablo y Silas no habían hecho nada malo. Fueron apresados injustamente, y sin embargo
fue para la gloria del Señor, porque Dios permitió que fueran presos para que su nombre fuera glorificado y salvar a aquel hombre, aquel carcelero de Filipo con su familia, a tal punto que él dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aleluya. ¿Cuántos salvos hay aquí en esta hora? Amén. Gloria a Dios, porque si no, aquí estamos para orar por usted. Gloria al Señor. Sí, Él le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Eso es lo que el Señor quiere, es creer ahora, el constante ahora. Este segundo estoy creyendo, el segundo siguiente estoy creyendo, y así constantemente durante las 24 horas del día. Creer, estoy creyendo en el Señor. Creer significa confiar en el plan divino, tener fe, reconocer la existencia del Todopoderoso, de tal forma que el temor a Dios llega a nuestras vidas. El temor hace posible que nosotros no estemos en muchas cosas a la vez cuando estamos en la congregación. Estamos atentos a la palabra del Señor. Es un temor de reverencia, no es un temor que cause miedo. Es un temor reverente. Amén. Eso fue lo que le dijo Josué al pueblo de Israel, que tenían que tener temor a Jehová. Pero para tener ese temor entramos en el paso. Dios te salva porque crees en Jesucristo. Una vez que crees en Jesucristo, entra el temor de Dios a tu vida. Y luego, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Empiezas a quitar, a sacar todo aquello que no está bien en tu casa. Y si tú le abres el corazón totalmente al Señor, Él mismo, como dije anteriormente, empieza a cortar aquello que no le gusta al Señor. Hermano amado, si usted se ha entregado al Señor de todo corazón, tenga por seguro que el Señor va a pulir su vida con pruebas, con situaciones, pero Dios va a darte la victoria. Dios te va a dar la victoria. Dígale al hermano que está a la par: Dios te va a dar la victoria. Los ídolos no tienen poder en el pueblo del Señor. Cuando nos dejamos llevar por la palabra del Señor, como dice Proverbios, la blanda respuesta aplaca la ira. Entonces nos convertimos en familias, esposos, esposas, hijos que viven a la altura de la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque Él nos pide a nosotros que cuidemos lo que Él nos ha dado. Y lo que usted tiene en su familia, su esposa, sus hijos, Dios se lo ha entregado. Amén. Y tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidarlo y saber que como mujeres de Dios o como hombres de Dios, como siervos del Padre Celestial, nuestra boca tiene que tener cuidado en lo que habla. Muchas veces, o quizá usted nunca le ha pegado a su esposo o a su esposa. Y digo, no le ha pegado a su esposo porque hoy en día es mutuo, ¿verdad? Tanto el hombre como la mujer se agarran ahí en su casa, y vemos muchas situaciones tremendas donde no es la mujer la abusada, sino el hombre fue el abusado también. Quizás no lo has hecho físicamente. Quizás no has golpeado a tu esposo o a tu esposa o a tus hijos físicamente, pero con las palabras. ¿Sabe usted que las palabras golpean más que cualquier paleta que usted utilice para darle un golpecito a sus hijos, para que se corrijan en la disciplina del Señor? Hay que tener cuidado con las palabras que nosotros hablamos. Aquí en la iglesia podemos ser todos santos. Todos podemos manifestar un rostro de santidad. ¿Cómo estamos en nuestros hogares? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Dios necesita que nosotros como familia del Señor, si estamos manifestando que somos salvos, que hemos creído en Él y tenemos temor a Dios, realmente quitemos todo lo que está en nuestras vidas, lo entreguemos a los pies de Cristo, y nuestra casa, nuestro hogar, será un pequeño cielo aquí en la tierra. Amén. Número 2. La familia disfruta del poder de la palabra. Cuando entramos en el orden de Dios,
disfrutamos del poder que tiene la palabra del Señor. Pablo y Silas hablaron la palabra del Señor al carcelero y todos los que estaban en su casa le creyeron a esa palabra del Señor. La palabra de Dios movió instantáneamente el corazón de aquel varón y de los que estaban a su alrededor en su casa. ¿Cómo no iban a creer? Después de un terremoto que había abierto hasta las puertas, los barrotes de la cárcel, aquello que era como una cueva hasta el final donde tenían aquellos hombres, y ellos no se habían fugado, estaban ahí porque sabían que había un propósito de Dios en sus vidas. ¿Cuántos saben que Dios tiene un propósito con ustedes? Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios hace cambios en la vida del creyente. La palabra de Dios, cuando en el hogar se practica, hace cambios en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos, en la familia. Y una vez más, aquí en Visión en Acción, nosotros podemos darnos cuenta que sí tiene poder la palabra del Señor. Hemos visto vidas cambiadas, hemos visto vidas transformadas por el poder que tiene la palabra del Señor. Deseos de familias que vivían en unión libre, de llegar a los pies de Cristo a formar su matrimonio con la bendición de Dios, poner sus hijos al amparo del Padre Celestial. ¡Qué bendición! Démosle un aplauso al Señor. Cuando la familia disfruta del poder de la palabra del Señor, cumple los requerimientos de Dios. Este varón se fue y se bautizó inmediatamente con todos los de su casa. El bautismo es un mandamiento que el Señor nos pide a nosotros como su pueblo a realizarlo. Y este varón lo hizo. Dice la palabra en Salmos capítulo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La lámpara de la palabra nunca, nunca, nunca te va a hacer tropezar. Siempre va a vivir un camino vivo y nuevo por donde tú puedas caminar y darte cuenta que sí estás en el proyecto de Dios, que Dios tiene algo contigo, que Dios quiere usar tu vida, que Dios quiere usar tu familia, que Dios está trabajando desde tu interior para luego manifestar esa gracia de Dios en cada uno de nosotros, donde el Señor haga resplandecer su rostro en nuestras vidas. Hoy más que nunca nuestras familias necesitan vivir en el poder de la palabra del Señor. Y número 3, la familia en el orden de Dios la reconocemos porque sirven con regocijo y en unidad. Lo hemos visto aquí en Visión en Acción. No nos gloriamos. Dios sabe que no nos estamos gloriando. Sentimos regocijo de ver el trabajo de cada una de las familias que han ministrado, sea virtualmente o aquí al frente. Todavía faltan algunas familias en estos días y nosotros hemos visto ese servicio en el orden de Dios con regocijo. El carcelero de Filipos aquella misma noche tomó a los siervos del Señor y les lavó las heridas. Ese es el servicio a Dios. Él era el que atormentaba, si lo podemos decir de esta manera, a los presos. Era el que tenía la llave para poner las cadenas. Pero en aquel momento, este hombre, guiado por el Señor, sirvió a aquellos hombres. Reconoció que aquellos hombres estaban presos indebidamente, injustamente estaban en la cárcel, no habían hecho nada malo. Estos hombres predicaban la palabra del Señor, estos hombres confrontaban al ser humano con la realidad que estaban viviendo y los pusieron presos en la cárcel. ¿Qué hemos de pasar nosotros? Yo sí le digo al Señor, Padre, presa, la verdad que yo creo que no podría soportar. Siempre le he dicho al Señor que seguro yo no soportaría. Y Dios, como no nos da cargas que no podamos llevar, pues que el Señor me ayude. Yo no sé usted, si usted es capaz de estar preso y de sostenerse alabando al Señor, glorificando el nombre del Señor, cantando himnos y salmos al Señor. Yo no sé cuál es su estado ni cuál es su condición, pero hermano amado, yo sé que Dios
congregación es para el Todopoderoso, es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, mis amados, estamos en una denominación, claro que sí, pero regocijados porque sabemos que Dios está usando nuestras vidas para la gloria de su nombre, como usó a Pablo y a Silas y al carcelero de Filipos. Este hombre, después de haber asegurado a Pablo y a Silas en el cepo con cadenas en los pies, ahora se condolía de la sangre que corría en las heridas de estos presos, de estos siervos del Señor, y empezó a servirles. Dios quiere que nosotros sirvamos. Este ha sido un día desde que nosotros empezamos la escuela bíblica donde el Señor nos ha hablado de servicio. Yo no creo que nos quede duda que nosotros realmente necesitamos servir al Señor, y servir al Señor intencionalmente, no para que me vean, no para que crean que lo estoy haciendo con gusto, sino hacerlo con gusto, hacerlo con el corazón. Servir y atender a todos, no importa, desde el más pequeño. Nuestro mentor saludaba hasta los pequeñitos, hasta los más pequeños, y ya llegaban a buscarlo. Yo veo eso mucho en el hermano Juan, cómo él saluda a los pequeñitos, y me gozo de verlo porque me recuerda mucho a nuestro mentor cuando él saludaba a los pequeñitos en la congregación. También hay que saludar a los pequeñitos también. Ellos son vidas. En un avión, si usted necesita un pasaje, sentar a un niño, tiene que pagar el pasaje para ellos también. Así que hay que contarlos. Los niños cuentan en visión, en acción. Amamos la niñez de visión en acción. Gloria al Señor. Es un imperativo que los padres estén de acuerdo en todo lo que hacen. Que los hijos puedan notar la unidad. No solamente en el hogar, pero en el servicio a Dios, en la casa del Señor. Servir con regocijo, con alegría, con contentamiento. Y le puedo decir, y otra vez os digo, regocijaos en el Señor siempre. Amados hermanos y amigos que están aquí y aquellos que están en las redes sociales, estamos a 9 días. 9 días solamente para terminar este año 2024. Han transcurrido 357 días de este año. Usted quizá no ha vivido estos 357 días en el orden exacto y perfecto de lo que Dios quiere para su vida. Pero aquí estamos nosotros, con un altar abierto y haciéndole una invitación a usted que está en las redes sociales, pero a usted que está aquí en la casa del Señor. ¿Quiere usted, desde este momento, a partir de este momento, olvidarse de todo lo que queda atrás, extenderse a lo que está delante, decir en esta hora, yo quiero realmente vivir con mi familia en el orden de Dios? Si usted toma la decisión, el reto de vivir en el orden de Dios, hermanos amados, el altar está abierto. Puede pasar al frente. Vamos a orar por usted. Queremos que las familias de Visión en Acción concluyamos este año 2024 llenos de la presencia sobrenatural del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que si Dios nos permite entrar a un año 2025, entremos sabiendo que nosotros portamos la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestras vidas, puestos de pie. Si usted quiere en esta hora entrar en ese orden de Dios, totalmente puede pasar al frente. El altar está abierto. Adoramos al Señor. Gloria a Dios. Nos despedimos, amigos y hermanos de las redes sociales. Le invitamos a estar la próxima semana con nosotros. Deje sus peticiones y nosotros oraremos por usted. Y se necesita una congregación donde llegar, que le muestren el amor y la armonía. Aquí estamos nosotros. Visítenos. Estamos en el 154 de Caston Avenue en Garfield, New Jersey. Y también aquí en las redes sociales usted puede encontrar más información. Le amamos en el Señor y no se olvide que el secreto del buen vivir es obedecer a Jehová. Gloria a Dios, nuestra pastora.